Buenas noches tengan todos ustedes, yo soy Desiderio Morales, estamos en su segmento de percepciones y realidades como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, convocando a gente de diferentes ámbitos de la vida nacional. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de dos buenos amigos y hablaremos de temas de coyuntura, de la coyuntura política electoral del país. Yasmín Lujano, así es, gracias por estar aquí con nosotros. Y maestro Raúl Fraga. Gracias, Desiderio, muchas gracias por invitarnos, claro. Así es. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que comentar, ¿no? La verdad, el ambiente está denso en información, denso en interés, los periódicos despiertan temáticas, surge la controversia. Si les parece, bueno, hay un tema que está ahora sí que en el ánimo de la opinión pública en este momento, que es el tema de las campañas y de las elecciones, y que da mucho de qué hablar. Yasmín, ¿cómo visualizas tú el tema de las campañas? ¿Qué te parece? Pues ¿Qué llama la atención? Llama la atención de que todos los candidatos que actualmente están concursando, o bueno, que están participando en esta gran elección, tienen un gran reto, que es vencer, uno, la apatía, dos, pues la corrupción que ha habido en el gobierno, en los candidatos, en las municipalidades, en fin, todo. Las alianzas con el narcotráfico, o bueno, con este tipo de delincuencia cada vez más organizada y más organizada dentro del gobierno, y pues todo este conjunto de cosas pues es un gran reto para cualquier candidato, sea independiente, sea de algún partido, en fin. Claro. Raúl. Interesante, porque también habría que ver cómo hay nuevos componentes en esta etapa de las precampañas. Ya muy pronto iniciarán formalmente las campañas, y ahora entre los nuevos ingredientes de riesgo y amenaza está, por ejemplo, la aseveración, promesa, amenaza de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEG, de que a toda costa van a impedir la realización de los comicios. Pero no nada más es en Guerrero, sino también la sección 22 del CENTE, y concretamente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, asevera que también van a impedir que se lleve a cabo esto. Claro. No hay que olvidar también Oaxaca, que también es precisamente por los maestros. ¿Y por qué se está dando esto? Porque no se les está pagando. Hay alrededor de 42,000 maestros en estos dos estados que no se les ha pagado, precisamente porque hicieron el censo y quedaron fuera. Entonces no se sabe si son aviadores, no se sabe si eran personal o maestros que estaban en la sierra y que no pudieron bajar a tiempo para que les hicieran el censo. Entonces esto viene a conflictuar mucho estos dos estados y viene a ser un detonador que, bueno, les está impactando en marchas, en mítines, en violencia, en fin, en muchas otras cosas, bueno, que vienen a poner esto interesante. Claro, cuando el INFE señala, y el presidente del INFE, ¿no? O sea, del INE señala, ellos dicen, bueno, va a haber elecciones tranquilas. Al parecer no son tan tranquilas. Es decir, veremos los mexicanos este año una elección de riesgo. Sin duda. Sí, porque además recordemos que ya hubo virulentos ataques, en algunos casos hasta mortales, contra candidatos que estaban preparando el arranque de sus campañas, concretamente en Guerrero de manera reciente. Hay zonas calientes, vamos a decir. Claro que sí. Tamaulipas, Guerrero son, junto con Michoacán, los que conforman el eje de los altos riesgos por la violencia generada por el narcotráfico. Así es, y no olvidemos que también en Michoacán está precisamente Hipólito, el fundador de los... Hipólito Mora, el fundador de los... de los templarios, de los caballeros templarios. No. En este caso ya de las autodefensas, después del desprendimiento que ha habido ahí. Y que se está peleando continuamente con el americano, que bueno, que a voces, que es un rumor, a voces, se dice que pertenece al narcotráfico, que por eso se le puso el H2. Sí, es cierto. Ahora, todo este contexto, que es un contexto obviamente no tan tranquilo, que es un contexto donde, como dice Yasmín, hay un involucramiento, pues, obviamente del narcotráfico, donde hay zonas calientes y demás.
¿a quién beneficia, a quién perjudica? Yo creo que vale la pena ponerlo en la mesa, o sea, desde el punto de vista de los partidos. Otro tema que tocaremos en un momento más es cómo se siente el electorado, ¿no? Claro. Pero quién gana y quién pierde, y qué es lo que puede esperarse del comportamiento, ahora sí que del electorado y de la situación de los partidos en un contexto de este tipo. Pues de entrada pierden las instituciones en el país, concretamente el sistema político electoral mexicano, que no alcanza a generar los amarres, los consensos, los compromisos para poder garantizar entre los diferentes componentes de este escenario de las elecciones el que se lleve a cabo con civilidad política. Pero también pierden, y de qué manera, las cúpulas de los partidos políticos, con un alto nivel de acumulación de desprestigios, de señalamientos, de excesos en la repartición de las candidaturas. Pero también pierde, quierase o no, la propia ciudadanía, porque este es un momento en el que una coyuntura en donde se reconfirma la escasa calidad o el casi nulo crecimiento profesional de sus, diría, alternativas políticas. Ahora, eso nos remite a dos temas que son laterales y de gran importancia, que tienen que ver con las posibles conductas del electorado. Uno de ellos es el tema de la abstención y el otro tema de los partidos independientes. Quizá es de esperarse que la tasa de participación electoral sea de las más bajas. De hecho, revisando las estadísticas, en los últimos, creo que hará 6 años, no sé, de la participación electoral debe estar alrededor del 55%, y hay analistas que dicen que va a ser más baja. Y el otro tema son los partidos independientes. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se visualiza eso? Bueno, esos dos temas, partidos, candidatos independientes y abstencionismo y admin. De acuerdo a las estadísticas que ahorita traemos el padrón más grande que ha habido en la historia de México. Más de 40 millones. Tenemos el 80% de la población que contribuye a ese patrón electoral. Entonces, de ese 80% de la población, se está estimando que alrededor de un 31, 35% vote. ¿Por qué? Porque es la gran lucha en estas elecciones intermedias contra la apatía, porque ya nadie cree en estos señores. Entonces, está surgiendo el fenómeno de que el candidato por sí va a tener que luchar por ese puesto, o está la otra, el voto duro. Claro, pero de entrada va a haber una abstención grande, alta. Así es, se está programando que así va a ser en estas elecciones intermedias, ¿o no, Raúl? ¿Ustedes creen que lo que se dice, que los niveles de participación electoral en porcentaje van a ser los más bajos de la historia? Al menos las tendencias, y tú como experto que eres en las percepciones que a través de tu empresa, opinión pública, marketing e imagen llevas, sin duda han medido ya cómo hay un alto nivel cuando menos de lejanía, de desencuentros entre lo que los ciudadanos ¿Hay un hartazgo? quieren. Hay un hartazgo, exacto, entre lo que los ciudadanos esperan y la falta de respuestas de los dirigentes de los partidos y de sus candidatos. Hay que ver qué perfiles de candidatos están lanzando, e incluso un punto muy crítico que está generándole muchísimos hasta cuestionamientos fuertes, es de que están metiendo a los familiares, a los amigos, a los compromisos, a las novias. ¿Y dónde está entonces la posibilidad de que los dirigentes de los partidos hagan algo para evitar el riesgo del abstencionismo, que todo parece indicar? Y es que ha habido una tolerancia, o sea, una impunidad, es decir, nadie, por poner en términos simples, le jala las orejas a ninguno de los partidos, a quienes ponen en ridículo a los partidos, ¿no? Exacto. Pensemos en Abarca, pensemos en el alcalde de allá de Nayarit, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces son temas de San Blas. Exactamente, de San Blas. Temas que roba poquito. Que roba poquito, exactamente, sí, y que se gastó, según esto, 15 millones de pesos en una fiesta, ¿no? ¿Cómo no? Y luego esa agresión contra esta chica. Exactamente. Levantándole el vestido, sí. Una falta de respeto ante los medios. Claro, entonces es de esperarse, sí, una tasa de participación, un abstencionismo muy alto,
Lamentablemente parece ser. ¿Voto nulo? El voto nulo, la gente que dice, va y no cruza la boleta o pone cualquier cosa, esa será mayor esta vez, posiblemente también. Al menos hasta ahorita, recordemos, las elecciones son el 7 de junio y ahorita todo parece indicar que los partidos y sus dirigentes no mueven un dedo para evitar esa tasa potencial de abstencionismo, que es lamentable, ¿no? Ya, exactamente. Y bueno, los candidatos independientes, que es un gran tema. Allá en Nuevo León, bueno, está el caso del Bronco, sí. Por ejemplo, de Jaime Rodríguez, que llama mucho la atención. Es un caso, la gente lo ve como una especie de Fox. Claro que este señor es traído del turismo, ¿no? Sí, pero realmente yo creo que el tema de los candidatos independientes es un gran tema, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Yasmín? Pues para mí es la gran farsa. Las candidaturas independientes, porque nada más se les dio la oportunidad a los políticos profesionales, no se les dio realmente la oportunidad a los ciudadanos que estaban en la lucha, que continuaban en la lucha, que seguían, que estaban mucho con la camiseta, sino se les dio a estos políticos profesionales. ¿Por qué? Porque era para callar a la población. Entonces, la mayoría de estos candidatos independientes que llegan no traen una buena propuesta, y bueno, y en lugar de ser de que la gente esperaba pues un candidato independiente, diferente, limpio, otra cosa, no, lo que les están dando es los candidatos rebeldes. Entonces muchas de las personas, al darse cuenta de esto o al ver su historial, que vienen de un partido priista o de un partido panista o de un partido perredista, pues se desencantan. Es así de, híjole. Bueno, ese es un ángulo. El otro es hasta qué punto, Raúl, hay una apertura y hay una libertad y hay condiciones, digamos, de participación de los candidatos independientes similares a los de los partidos, porque se habla de que no es así, ¿verdad? Es decir, fue una apertura relativa, digamos que los partidos políticos les abrieron la puerta, pero de manera muy limitada, ¿no? Claro. Ese es otro tema, aparte de lo que dice Yasmín. Sí, como no, y además con requisitos que representan un verdadero escollo muy difícil, imposible para la gran mayoría, poder brincar, porque, por ejemplo, un mero dato, el número de firmas que les estaban exigiendo. Se requiere. Como ahí, por ejemplo para gobernación, más de 100,000 personas. Sí. Para gobernador, para gobernador, dejó de lado a muchos. Firmas. Era casi imposible. Claro. Para diputado local, federal necesitabas, de acuerdo al distrito, alrededor entre 5,000 y 10,000 firmas. Cierto. Sí. Y del ahí, distrito. Ajá. Y las prerrogativas económicas igual no son las mismas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Así es, se les da menos de un 10%. O sea, de la Bolsa Nacional de Recursos. La Bolsa Nacional, pues ni siquiera se les da el 1%. Así es. Entonces, casi son alrededor de 254,000 pesos los que tienen. Y ¿pero para qué? Para toda la campaña. Para toda la campaña. Es decir, para diputados o para diputados, y creo que para gobernadores un poco más, pero de ese dinero tiene que estar fiscalizado con facturas, no pueden gastar más. Ya. Entonces, pues deja mucho que desear, y pues esto también, todos estos topes que traemos en las candidaturas, pues eso también viene a que se gaste por fuera. Ya. Y bueno, y por fuera entra todos los dineros ilegales, ya sea de empresas privadas con sus intereses de delincuencia, negro. En fin, como entran en montón, pues no se sabe, no se puede diferenciar cuál corresponde a una parte que viene de una empresa y que ha sido bien ganada, con la parte que viene de otros intereses delincuenciales. Será interesante la reflexión en la masa global de votantes, y ahorita tocamos el tema de qué dicen las encuestas, ¿no? Porque es un tema muy interesante, pero ¿qué podemos esperar de cómo va a operar esto en la práctica? Porque se ha comentado muy poco, es decir, qué va a pasar con los candidatos ciudadanos independientes, o sea, es decir, qué porción podrán tener en el pastel global. Podría mínima. ser que, sí, mínima, sin duda, pero... No más de 2%, Ajá. no sé.
Tomemos dos casos significativos. Hay casos, perdón, como el de Jaime Rodríguez, que es un caso aparte, pero es un caso único, de alguna manera, no hay mucho. Sí, claro, sí. Pero es muy importante porque él no tiene nada de novato, al contrario, es un político profesional, claro, ya lo dice Yasmín, que ahora simplemente cambió de siglas y se está vendiendo de manera muy inteligente, con una muy buena estrategia de posicionamiento como candidato independiente. Hay que ver los promocionales que trae. Sí. Y el otro caso que yo referiría es el del hijo de Manuel de Jesús Cloutier del Rincón Maquío, que ya garantizó. ¿Y él se está postulando para qué, no? Él se está postulando para una diputación federal. Como independiente. Como independiente. ¿Y cómo va? Y él es uno de los que ya la brincó esta barrera tan alta y por lo tanto está ya asegurado que le va a entrar. Pero el problema ¿Está asegurado cómo que le va a entrar? Como candidato. Como candidato, exactamente. O sea que ya está registrado como candidato. Está registrado como candidato y ahora se supone que va en contra de partidos y aliados, o quienes antes operaron como sus aliados correligionarios, hoy van contra ellos. Él es un agente de un posicionamiento muy importante en Sinaloa. Por supuesto, y además hay que recordar, él tiene toda una cuna, más ni menos que desde la cuna diría, más bien, con su papá, el famoso Maquío Cloutier, pues se fue fogueando a lo largo del tiempo, igual que su hermana Tatiana Cloutier. Por supuesto, en Nuevo León. Y él es dueño además de medios, ¿no? Así es, en Sinaloa. Ya ha tenido posiciones legislativas, pues es un hombre de colmillo retorcido. Pero otra vez, son dos casos únicos. Así es. En la masa general no se ven muchos así. No, fue algo así como un espejismo o una manera de vender una ficción de que este proceso electoral abría la válvula de despresurización para por fin darle cabida a los candidatos independientes, ciudadanos pues, pero todo indica que esto simplemente se quedó en un juego de artificio. Ahora, ahí va la pregunta, ¿qué va a pasar con el reparto del pastel en el Congreso? Por ahí vi una encuesta que apareció ayer, la sacó Parametría, ¿no? Sí. Hay que decirlo, ¿verdad? Sí, donde hablaba de que el PRI trae, seguramente la viste, donde trae 3 puntos o 4 puntos el PRI como ventaja respecto al PAN, no sé si 15 puntos del PRD y quizá 11 puntos de Morena, por ahí, ¿verdad? Sí. Pero lo que dicen esas mismas encuestas que se han filtrado a la opinión pública, hará, no sé, la primera hace 3 meses, la segunda hace 2 meses, etcétera, es de que se ha ido bajando el margen con el que el PRI ahora sí que se impondría, ¿no?, en la elección, y ahorita para todo fin práctico está en una zona de empate. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, lo más sorprendente es que el PRI trae la posición número 1 dentro de la preferencia decreciente, pero todavía número 1. Decreciente, pero todavía un número 1, y también trae al Partido Verde en tercer lugar. Pero en este caso la encuesta habla solamente del PRI, ¿verdad? Así es. No señala el verde, verde la parte. Imagínate, si el PRI todavía trae la primera posición y la tercera posición en el Congreso, pues otra vez vamos a tener, imagínate, mayoría priista y o sea, lo que dices tú, Yasmín, es que bueno, la encuesta midió solamente al PRI y midió al Verde Independiente. En la práctica, esos, como hay alianzas, se van a sumar. Sí. Y si no sigue bajando el PRI, podríamos esperar que tendría mayoría en el Congreso. Mayoría, exactamente. Bueno, ahí va la pregunta, y es un hecho que, bueno, pues hay que, lo que se comenta todos los días, ¿no? Y es una realidad. ¿Por qué el PRI, en un contexto donde hay una descomposición importante, ¿no?, de la imagen del presidente, hay una campaña muy fuerte, los negativos del presidente están creciendo, las reformas económicas, ¿están de acuerdo? O sea, nacen así con una gran expectativa, pero de repente hay como una especie de fracaso. Sí. El Mexican Moment famoso pues se va para atrás, la inversión extranjera no llega, la inseguridad, pues digo, es una realidad también, la inseguridad. En ese terreno no ha habido avances muy notables, no hay generación de empleo, no está llegando la inversión extranjera, y el PRI va arriba. Sí. ¿Por qué? Pues
no sé, tal vez porque la gente es muy ignorante y siga pensando que esa es la solución. Llama la atención, ¿no, Raúl? Y también llama la atención que esté haciendo una campaña que no es nada verdadera el Partido Verde y que esté ganando tantos adeptos. Pero bueno, ese es un tema creo que de fondo, ¿no? Y no es que estemos en contra o en favor de un partido, sino simplemente que de alguna manera, vamos a decir, las percepciones electorales deben reflejar, ahora sí que el desempeño de los gobiernos, ¿no? Así de sencillo. Claro. Pero ¿por qué, Raúl? ¿Por qué el PRI sigue siendo un partido tan fuerte a pesar de toda esta situación tan compleja del gobierno priista federal? Pues a lo mejor tendríamos, para buscar una respuesta, tendríamos que acudir a las viejas consejas de las abuelas que decían, entre otras cosas, más sabe el diablo por viejo que por diablo, por un lado, o por otro también. La gente sigue teniendo simpatía por el partido, claro. Ese es un dato, ¿no? Sí, ¿Sí, no? O Sí. alguna otra referencia que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero si ya nos vamos un poco más a la seriedad, tendríamos que reconocer, nosotros no, sino ya se ha reconocido públicamente, el PRI es el único partido que tiene, y desde hace mucho rato, una verdadera estructura en el territorio mexicano, Así que es. le permite estar presente en los rincones más alejados, en los municipios recónditos, y esto no lo ha logrado ni siquiera el Partido Acción Nacional, aun cuando ya ganó dos elecciones presidenciales. Y también hay que decirlo, en el caso del PRD, tampoco ha logrado estructurar sus presencias en cuanto a dirigencias estatales, regionales, ya no se diga municipales, menos. Entonces tiene mucho que ver en la capacidad de que durante mucho tiempo, décadas, el PRI se apuntaló como una alternativa porque supo amarrar una buena estructura, y también habría que decir, entre los llamados, entre la llamada vieja guardia del PRI, la mayoría de ellos siguen vigentes, con posiciones en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. A ver, ahí va la pregunta, yo se las hago a ambos. ¿Cómo visualizan ahorita, en junio, qué va a pasar? O sea, ¿cómo te gusta, como qué porcentaje puede traer el PRI y el PAN y el PRD? No, pues en la actualidad... Digo, no PAN, tenemos una bola de cristal, obviamente, ¿no? El PAN está desquebrajado, el PRD se está desintegrando, y el único con una estructura fuerte pues es el PRI. Y Morena, pues ahí está con un... Y Morena, pues ahí viene poco a poco. Pero a ver, la pregunta es, desde tu punto de vista, Yasmin, ¿el PRI va a mantener los números que saca la encuesta que acabamos ahorita, Yo creo que sí. más abajo? No, yo creo que sí, va a sostener los números. Yo creo que si el PRI tiene como objetivo central, fundamental, estratégico para la segunda parte de este sexenio, el ganar la mayoría en el Congreso. Es clave para garantizar los escenarios de la gobernabilidad, que ya de por sí sabemos que se van a poner muy críticas las cosas. Pero también habría que desde el otro lado, ¿qué está haciendo el PAN como para ganarle espacios? Nada, no pueden resolver su el propia PRD menos. problemática. Al contrario. El PRD menos, tienes Sí. razón. El Verde con una crisis. Exacto. También. Ajá. Sí. Y la figura indiscutible de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a su liderazgo y permanencia podría ser vista por algunos como atractiva para expresar el voto del rencor, el voto de la inconformidad, el voto quizá del resentimiento. ¿Le alcanza para ganar la presidencia de la No. República? No, ahora pero- yo creo que eso está muy, muy alejado. Falta mucho, obviamente, Falta pero mucho. es pertinente la pregunta. Sí, claro. Pero si las habría algo. elecciones fueran hoy, no creo. No. Tampoco. Y tampoco le alcanza como para poder garantizar una presencia clave en el ámbito legislativo federal. Y hay que recordar también, hay todo un proceso de realineamientos político-ideológicos y reposicionamientos, dirían los académicos, de figuras de las izquierdas, para hablar en este caso de las izquierdas, pero para hablar en el lenguaje cotidiano del metro y de la calle, pues hay una gran cantidad de personas que como no les convino el de que les dijeran, te ponemos en la lista en el número 12 o 13,
se salieron. O sea, hay un ejercicio ya en donde están brincando. O sea, es el trapecismo en grande de un partido para otros el que los reciba en aras de seguir en las nóminas legislativas. ¿Qué dirían, señores? ¿Qué dirían los grandes pensadores, ¿no? Como Octavio Paz, como don Gabriel Cosío Villegas, como Reyes Heroles? ¿Qué dirían ellos si vieran el México de hoy en términos de la democracia y de los partidos políticos? Pues es un asunto muy complicado, pero por lo pronto yo creo que generarían con su pensamiento crítico. No es una democracia de mucha calidad. No, por supuesto. No es una muy buena democracia. No es un sistema de partidos, vamos a decir, sí, que pasen normas razonablemente, pues, digo, de calidad, no. Tampoco, ¿no? No, incluso yo me atrevo a creer que hablarían o escribirían o reflexionarían sobre el agotamiento del sistema político electoral en México y se convocaría quizá a una refundación sistémica del modelo electoral mexicano y por supuesto también cuestionarían el que la democracia la entienden solo en el discurso y en las cuentas bancarias que les acompañan. O también el sistema presidencial, porque estamos regresando otra vez a un sistema presidencialista. Claro, es buen punto. Entonces, lo que ellos dirían es, ¿saben qué? Mejor vamos a cambiar de sistema y vamos a llegar a algo parlamentario. A ver, retomamos un poco hacia atrás, y a mí me llama la atención la reflexión, porque es decir, gente como todos esos pensadores que hablamos, ellos hablaban, recuerdo muy bien a Paz, que él decía, él pugnaba y sus reflexiones siempre, él deseaba que hubiera alternancia, que hubiera un sistema de partidos más competitivo, que hubiera una democracia, que el PRI terminara su hegemonía. Bueno, eso de alguna manera pasó, Raúl y Yasmín pasó cuando llega Fox a la presidencia de la República, y entonces, bueno, hay una gran esperanza de que con la alternancia, ahora sí que la calidad del sistema político mexicano, vista en general, mejorara. No pasó. No. Diría el maestro Paz, ¿se torció ahí el camino o qué pasó? O pasó de noche. Sí, pasó de noche. ¿No pasó? 12 años. Sí, es cierto. ¿Ya pasó? Y eso infortunadamente lleva a que durante los 12 años de los gobiernos del PRI, durante los 12 años de los dos gobiernos del PAN en Los Pinos, simplemente no se supo generar una alternativa, se cayó en excesos, sobre todo con puntos de cuestionamiento. No estuvieron a la altura de lo que se esperaba en las dos administraciones. Yo creo que no. Incluso muchos ciudadanos optaron por retirarse de sus actividades y coincidencias con algunos partidos, no nada más con el PAN, pero lo más grave, hay panistas que incluso se salieron de la militancia. En este momento, una nota cotidiana en los periódicos, cada día es saber, ya en tiempo real, en las nuevas tecnologías de la información, quién se está saliendo en la última hora, porque hay una salida sistemática de todos los partidos. Así es, sí. ¿En aras de qué? De que les garanticen en otras siglas la llegada a un cargo de elección. Digamos que hay trapecismo, hay sí, ¿cómo no? renuncias, en fin, es un sistema que realmente deja mucho que desear. Bueno, estamos con Yasmín Lujano y con el maestro Raúl Fraga. En este subsegmento de percepciones y realidades, regresamos en un momento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos, estamos con Yasmín Lujano y el maestro Raúl Fraga. A ver, estábamos ahorita comentando el tema, bueno, yo creo que de lo que estamos hablando antes del corte es, Raúl, Yasmín, de la crisis. Políticos, grillos. Sí, claro, sí, por supuesto, pero de la crisis de partidos. Sí. Estamos hablando de eso, ¿no? Y hemos hecho algunas reflexiones y consideraciones en relación al PRI y a la fuerza que tiene, que llama la atención a pesar de el entorno y del desempeño del gobierno hasta ahorita. Pero bueno, ahí está Raúl, el gran tema de la izquierda, ¿no? Sí, cómo no. Porque igual lo que uno puede pensar es, como dicen, por ahí el refrán popular, pues está igual el roto que el descosido, claro, ¿no? Sí. A los ojos del elector, Uh-huh. ¿de acuerdo? Sí, o sea, Sí. Ven la decisión de un partido en contraste con el otro, ¿sí? ¿Cómo ves, Raúl? Es un tema que tú has manejado mucho, Uh-huh. la crisis de la izquierda y del PRD en particular. Bueno, si recordamos que el PRD surge oficialmente el 5 de mayo de 1989 y que después de la muy importante experiencia como Frente Democrático Nacional, cuando se hermanaron coyunturalmente varios partidos y personajes con diversas historias, el PRD se supone que era el gran partido que por fin lograría reaglutinar a las diversas corrientes de las izquierdas. Y vaya que alcanzó momentos coyunturales muy importantes con Cuauhtémoc Cárdenas. Es su momento más estelar. En 94 hizo un papel muy, muy importante. Después, cuando Cuauhtémoc gana la candidatura para la primera elección que definiría quién sería el jefe de gobierno en el DF, en 1997, también el PRD estaba en grande, y luego la llegada de Andrés Manuel López Obrador como la gran alternativa. Todo parecía indicar que el PRD estaba consiguiendo el ascenso y que estaba creando cuadros y abriendo expectativas entre los ciudadanos. Pero en los últimos años el asunto se ha quebrantado mucho. Yo creo que tiene mucho que ver con una crisis de liderazgos, con una, una confrontación con visiones caudillescas de varios de los personajes claves y sobre todo algo que a la gente le hace reventar sus militancias y sus creencias en los partidos. El sentido patrimonialista, el que dice, el partido es mío o nosotros somos los dirigentes y por lo tanto nosotros decidimos las cuotas de candidaturas, el manejo de toda la cantidad. Como dice una película por ahí que circula, La hoguera de las vanidades. Ah, sí, por supuesto. Sí, y aparte la depredación de donde se encuentran, por ejemplo en la ciudad, es una depredación terrible. Estamos hablando del PRD. Del PRD, o sea, es terrible para la ciudadanía tener un gobierno de perredista. Sí, ¿Cómo veis bien este incidente de Ebrard, quiero entrar al PRD, finalmente no, me voy por otro, etcétera? Pues ahí es cubrir la impunidad, es en parte. Es una lectura. Es una lectura porque, bueno, no das crédito. ¿Cómo es posible que este señor haya sido tan corrupto y todavía le den una candidatura? Entonces, por ejemplo, el PRD ha tenido el descalabro de Guerrero con los Abarca.
y que bueno, que fue parte de la debacle del gobierno de la República, que fue, bueno, el origen, no parte, sino es el origen, y de ahí pues podemos hablar de distintos gobiernos que ha tenido el PRD que están en igual de situaciones, que están coludidos con organizaciones delincuenciales y que reciben dinero de ellos, y que pues es para no creerse. Después de ser un partido que iba saliendo poco a poco, con liderazgo, con sus cuadros. Ya. Y ahora, Raúl, ¿qué va a pasar? O sea, decir, esta historia no ha terminado, como dicen. Esta historia apenas empieza, Así ¿de acuerdo? es. O sea, porque bueno, hay muchos capítulos y mucho que comentar y no nos alcanza el tiempo, pero, es decir, ¿qué va a pasar? Ahora sí que en los siguientes meses, según tu punto de vista, ¿y qué va a pasar ahora sí que con eso empezamos el programa, ¿qué va a pasar el 6 de junio? El 7 de junio, entre el PRD, entre las izquierdas, sí, concretamente claro. PRD, Morena, ¿qué va a pasar? Bueno, hay plazas que creo Morena ha hecho un trabajo durante meses a través de Andrés Manuel López Obrador que le va a permitir sin duda confirmar su derecho a permanecer como alternativa hacia el 2018. No porque se pueda ver ya a un Andrés Manuel enfilado a la candidatura presidencial ganadora del 2018, pero sí lo diría el de que podrían pasar tres cosas cuando menos. Uno, reconfirmar que Morena le robe una buena parte del electorado de las izquierdas. ¿Creen que Morena tenga una participación electoral? Ahorita la encuesta esta que comentábamos hablaba más o menos de 15% del PRD, 11% sí. De Morena. ¿Crees que Morena rebase al PRD, creen? Quizá no lo rebase, pero sí le hace sombra. ¿Y de qué manera? O sea, Morena se convierte en una alternativa ante la debacle que está envolviendo la definición de candidaturas en el PRD. Más bien es una división que viene a debilitar mucho al PRD. Sí, bueno, hay que recordar que López Obrador en esta elección a presidente de la República y en la previa, más o menos ganó 30 y tantos % de votación. Entonces, si ustedes suman el 15% que de acuerdo a esta encuesta trae el PRD y el 11% que trae Morena, pues estamos hablando más o menos de eso, ¿no? Es decir, es claro. Una izquierda dividida y que falta mucho todavía para eso, pero que al PRD lo deja en una situación muy delicada, no solamente en esta elección del 2015, sino en la presidencial. Claro. Y se ve muy difícil que puedan tener una posibilidad real, ¿no, Raúl? Sí, se ve muy difícil. Y como un punto que también agregaría, que ya refería, es el de que los grandes conocedores y que reflexionan con sentido crítico sobre la democracia, sobre el proceso de construcción de ciudadanía en México, hablan de que es necesario generar una nueva alternativa, ya no el PRD ya dio lo que tenía que dar hace rato, y muchos desde adentro de las izquierdas lo critican de que es el aliado que se suma en términos prácticamente de negociación. Hay una condena por una alianza presunta con el gobierno actual. Y por lo tanto habría que pensar, ¿por qué no hacia el 2018 generar una nueva posibilidad? ¿Otra? Así suelen vivir las izquierdas, disgregados, atomizados, y que van de tumbo en tumbo. Es la maldición de las tribus. Sí, claro, sí, por lo dices muy supuesto. bien. Ajá. Bueno, pues sí, podría pasar. Sí. Pero bueno, a ver, un tema lateral también que llama mucho la atención aquí en la Ciudad de México. Yasmín, ¿cuál es tu lectura de lo que va a pasar aquí en las elecciones para jefes de gobierno y en las delegaciones? Porque también ya trascendió algunas encuestas, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, el PRD tiene, Raúl, la mayoría, ¿no? De las, ahorita la 12 de las 14. De las jefaturas delegacionales, sí. 12 de las 14, por ahí, ¿no? Y de las 16. De las 16. ¿Y perdón? Sí, tiene la mayoría, pero en estas elecciones va a perder la mayoría. ¿Tú crees? Muy interesante eso. Así es, porque han sido tan depredadores de recursos, de los dineros para las obras, en fin, de muchas cosas que la ciudadanía actualmente está harta de ellos. Hay que recordar, y llamó mucho la atención,
Y bueno, pues aparentemente este país, como dice un amigo, aquí nunca pasa nada, y cuando pasa, pues tampoco pasa nada, ¿no? Claro. Pero bueno, llama la atención, pero que los ciudadanos perdemos la capacidad de sorpresa, ¿no? De que ahora, ¿cuántos delegados renunciaron para buscar una candidatura? Todos. Todos renunciaron. Y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Qué tal? Digo, hay escándalos. imaginen eso, por ejemplo, no sé cómo está organizado el sistema inglés, Raúl, pero que pase en Inglaterra o que pase en Francia, que todos se vayan. No, Y es todavía, un verdadero vacío de y poder. todavía tienen un 15% del electorado. ¿Qué tal? Sí. ¿Por qué? Ajá. Es lo mismo, ¿sí me explico? O sea, Sí, porque porque es el voto duro, ese sí es el voto duro. el voto duro. El voto duro, sí, que acompaña al PRD o que acompaña, por ejemplo, el PAN. O sea, no das crédito cuánta corrupción hay, cuántos escándalos hay de desvío de dinero en la delegación Benito Juárez, y todavía se piensa de que van a conservar su voto duro para que sigan votando por el PAN en la delegación. Ahora, la Benito división Juárez. está complicada. Nosotros en la casa encuestadora que tenemos, Sí. acabamos de sacar una encuesta recientemente en la delegación Cuauhtémoc, donde sorprendentemente Monreal va arriba ¿Qué tal? El en las candidato de encuestas, Morena. el candidato de Morena. Entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando? Realmente están lastimando la hegemonía perredista. No quiere decir que vaya a ganar, pero seguramente si la encuesta refleja razonablemente lo que está pasando, digamos que la va a tener más difícil el PRD, Sí. Incluso es posible que hasta el PRI se pueda colar. Sí, como no, recordemos que en ese caso, en la disputa de la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, la candidata que ya como candidata incluso se manejaba a María Rojo por parte del PRD, Ya. y en el último momento la bajaron de la candidatura, La bajaron. sin decir agua va. ¿Qué hizo ella? Terminó la Renunció. película para ella. Claro. Sí, claro, la Tacón Dorado renunció. Tacón Dorado pues. renunció. Pero entonces la bajaron. Sí, y esto que revela que a los partidos, en este caso al PRD, no le está interesando ni los perfiles, ni la experiencia administrativa, ni la hoja de servicios públicos en general de los candidatos, sino las negociaciones de los grupos, de las tribus, los reacomodos en aras de seguir gozando y garantizando los privilegios para unos cuantos. Otro caso, Raúl Yanín, que es el caso de la delegación Miguel Hidalgo, que llama la atención, donde Sí, evidentemente sí. ganó el PRD. Así es. Claro. Sí, ¿no? Bueno, pues resulta que de acuerdo a las encuestas, bueno, algo que hicimos recientemente, habla de que Xóchitl va arriba, ¿Qué tal? ¿sí? Bueno. Como panista. Bueno, es una persona controvertida, pero Sí. en fin, llama la atención porque evidentemente también estamos hablando de un desgaste del PRD. Bueno, no es controvertida, sino es folclórica. Folclórica. Digámoslo ahí. Porque es Yo diría que es folclórica, las dos cosas y más. Bueno, pero con Xóchitl no le trae podemos... mensaje. Ahí lo que tiene Con que Xóchitl cuidar la podemos usar señora. muchos adjetivos. Ella usa mucho de eso, ¿no? Bueno, no ¿Eh? trae mucho mensaje, ¿eh? O sea, se le No, acaba pronto su claro que mensaje no. y si no trae preparado algo fuerte, algo que la sostenga, es muy seguro que vaya a perder. Es posible que no gane, vamos a decir, pero lo que llama la atención es que, bueno, las encuestas tampoco son, Claro. es decir, es la película de ahorita, o sea, Sí. la foto ahorita, falta que pasa con la película, pero sí, de alguna manera habla de un ambiente, ahora sí que tocamos el punto hace rato, complejo para el elector. Bueno, es que mira, O sea, ¿qué puede pasar, Yasmin, Sí. qué es lo que pasa para que una persona como, sin hacer el mérito de Xóchitl, ¿verdad? Sí, que Sí, es, sí, sí. pues, dentro de todo, una gente respetable y una gente que tiene Sí, una bueno. trayectoria, etcétera, pero Brillante. que vaya arriba en las encuestas, ¿verdad? Sí, O sea, sí, pues es que mira, Víctor ¿sí, no? Romo ¿Llama la atención? Claro, ¿qué mucho. hizo? Echó abajo una bola de empresarios que estaban en Presidente Mazarik por una obra que no se termina, que lleva más de 3 años, Ujú. que ha afectado a vecinos, Por ha supuesto. afectado a Ujú. empresarios, Sí. ha afectado a transeúntes, ha afectado No, ya ha generado presunciones de corrupción. incluso. presunciones claro. de corrupción, obras en otras cosas que no tienen nada que ver, mercados hechos una porquería, es horrible ir a Tacuba, qué porquería de mercado es, no das crédito, basura más basura más basura. Entonces, y luego renta el lugar de la rotonda de nuestros próceres para que vaya a bailar la sobrinita de Felipe Calderón.
Eso lo hizo el delegado de los próceres, de los héroes de México, de lo más sagrado que puede tener la tierra mexicana, él se burla. Entonces, ¿qué respuesta puede tener un ciudadano normal que bueno, bueno, pero no es que seamos negativos, pero estamos hablando de situaciones negativas de todas partes, entonces, y al pobre electorado, ¿dónde lo dejamos? O sea, ¿qué va a hacer, Raúl? Voto de castigo. ¿Qué va a hacer? Sí, seguramente todo esto obliga a que reflexione, uno, si va a votar o no, dos, si decide ir a las urnas, por quién y por qué, qué le está comprometiendo, qué le dice en el discurso donde en las campañas ya sabemos, se desviven en promesas de que se va a solucionar esto, lo otro, y después ni se aparece. Pero también aquí un elemento muy interesante es, como tú ya lo preguntabas, ¿qué pasa con el jefe de gobierno del Distrito Federal? Que no, él mismo lo ha dicho. Que creo que es del PRD, ¿no? Creo que es del PRD. Él decía, algunos decían que era del PRD. Que era ciudadano independiente. Entonces que él no se mete, pero la ciudad es un desorden, no tiene control de nada. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ustedes piensan que ha sido el peor jefe de gobierno que hemos tenido, Raúl? Que no necesariamente. Yo creo que no supo leer correctamente la coyuntura fundamental en la que llegó. ¿Qué le pasó a Mancera? ¿Qué le pasó? A Mancera yo creo que le impidió dar el gran brinco como alternativa que lo hubiera colocado en la ruta hacia el 2018, el que no traía equipo propio, no traía una hoja de servicios, diría, de cuando menos un mediano tiempo, no traía discurso, no traía propuesta, y se convirtió a final de cuentas en un administrador, por supuesto, lleno de controversia y demás, en un administrador del gobierno del Distrito Federal, no en un jefe de gobierno que atiende las problemáticas. Por ejemplo, el asunto de la línea 12 del metro. ¿Qué pasó cuando deciden cerrar? Se asegura que en cosa de meses estará reiniciando. ¿Y cuánto tiempo tiene ya? Ya más de un año. Más de un año lleva y no se ha abierto la línea 12, y él no deja de dar su discurso como si todavía siguiera en campaña. Cierto. Él no gobierna la ciudad, él sigue en campaña. Sí. Entonces, pues ese es un error. ¿El poder para qué sirve? Para ejercerse, señores, para ejercerse. ¿Por qué los gobiernos, y lo dejo en la mesa para ambos, por qué los gobiernos están alejados de lo que la gente quiere, tan alejados de lo que se dice en las campañas, ¿no? O sea, es decir, de gobiernos, como decía Raúl, y también preocupados, ¿no? por la ciudadanía, pues ahora sí que honestos, con visión, con capacidad para responder a las demandas ciudadanas. ¿Qué está pasando? Hay un vacío de reflexión seria, serena y con método sobre qué deberían hacer los partidos cuando llegan vía las urnas a ganar posiciones tan importantes como la jefatura de gobierno del DF en este caso. Mancera no tiene un partido político, según lo ha dicho más de una vez. Ya, de hecho, él lo ha dicho, no es broma, él lo ha dicho. Y por lo tanto, ha sostenido. Ajá. ¿Cuál es el sustento ideológico con el que pretendería mantenerse? Pero no nada más es Mancera. Hay una guerra declarada, diríase, de fuego amigo en el PAN, donde se están dando los grupos blanquiazules en la capital, todos contra todos, en aras de las cuotas, las candidaturas. Pero también en el caso del PRI viven una situación difícil, cuando hay todavía una controversia de si el PRI tendrá capacidad para empezar a recuperar el terreno perdido en la capital del país, y algunos dicen sería muy difícil que lo consiguiera. ¿Crees que el PRI pueda ganar la jefatura del gobierno? No, por los candidatos que eligieron, que todos son gente de Cuauhtémoc Gutiérrez. Entonces es muy difícil ganar con personas que no traen nada más que corrupción. Todos los candidatos. La mayoría de los candidatos son a diputaciones federales y locales. Así es. Entonces, pues no tienen. ¿Entonces va a ganar el PAN? Probablemente, u otro partido.
Yo dudaría también porque hay una crisis entre los partidos políticos, y miren que nada más estamos mencionando a los tres más importantes, sí, claro, sin olvidar, por ejemplo, que el Movimiento Ciudadano está operando como el partido paracaídas, que está ni más ni menos que recogiendo o salvando antes de la caída estrepitosa a personajes que se están saliendo de otros partidos porque no consiguieron la nominación y los está apadrinando, diría. Pero, ¿cuáles son las verdaderas alternativas que algún partido esté trabajando? Uno, en el diagnóstico 2015 de cuál es la problemática de la megaurbe que es la capital del país. Que yo sepa, nadie lo está trabajando. Dos, cuáles son los principales problemas que hay en cuanto a la violencia delictiva que azota en la capital y que, de acuerdo al discurso oficial, aquí todo va de paso, aquí no hay ni grupos criminales, ni tráfico de drogas o situaciones así, todo es un asunto no es así, pasajero, ni pandillas, ni pandillas. Y punto, hay que recordar lo que pasa en el ambiente del Estado de México, bueno, claro, está Nesa y demás, que esa franja que está pues aledaña, ¿no? Sí. Sí. Y punto número 3, ¿qué es lo que hay? Una clase política debilitada, desdibujada política e ideológicamente. Entonces, ¿en quién podrían creer los ciudadanos? Si los partidos que se dicen sus aliados... Ya se murió Chespirito. ¿Quién podrá defenderlos? No, pero exactamente, ¿cuál es qué va a pasar ahí? Es pregunta. Yo creo que obliga a que una sociedad y una ciudadanía con cada vez mayor, hasta suena discurso, porque pues lo manejan algunos por ahí, pero es real, cada día está empezando a explorar y a ganar nuevas formas de participación, con un sentido crítico creciente, con un nivel de exigencias de que lo tomen en cuenta y que no sea solo el ornamento del que se acompañan en la época de las elecciones, los candidatos y los partidos. La ciudadanía tiene que empezar a generar un movimiento de los pesos y contrapesos, que no se decida nada más por parte de las cúpulas de los partidos, sino que también se tome en cuenta aquí hay un tema que es, alguien lo comentó alguna vez y bueno, no hay tiempo de comentarlo, de profundizar en ello, pero hablamos mucho, bueno, dos temas. Uno, liderazgo. De alguna manera estamos hablando de una crisis de liderazgo que sí estarán de acuerdo, Raúl y Yasmín, que no solamente concierne a los partidos políticos ni tampoco a los gobernantes. Vivimos una crisis de liderazgo ahora sí en la mayoría de los ámbitos de la vida nacional, porque en ninguna parte, creo que quizá con la excepción del cine que nos ha dado 2 Óscares, o sea, pero lo veo uno en la música, lo veo uno en las empresas, hasta en las organizaciones religiosas. Ese es un tema. Y el otro tema, la sociedad civil, que también está débil, porque se habla mucho de, ya hace rato tú mencionabas, Raúl, y es un buen punto, de una sociedad patrimonialista, pero los mexicanos todavía no salimos a la calle como deberíamos salir, y cuando salimos, cuando salen a la calle, al parecer es producto, digo, seguramente hay gente ciudadana, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que no tiene, que no está siendo manejada o manipulada por organizaciones, pero en muchos casos sí. Pues aquí en la Ciudad de México esto ha cambiado. Sí ha salido la gente a manifestarse, como es el caso de San Pedro de los Pinos para evitar que les pusieran parquímetros, como es el caso de las colonias Mixcoac, San José Insurgentes Mixcoac, que salieron a defender los árboles y que en estos 2 casos fueron golpeados y reprimidos por el gobernador de este Distrito Federal, que es Miguel Ángel Mancera. Entonces, sí se está cambiando esto poco a poco. También otro caso fue con la arena de la Ciudad de México en Azcapotzalco, también muchas familias fueron golpeadas, también por Miguel Ángel Mancera, precisamente para evitar que las manifestaciones, evitar que cerraran las calles, porque les iban a quitar un deportivo donde la gente va a jugar béisbol, fútbol y a caminar con árboles, para hacerlo un estacionamiento para mi reflexión es esta, o sea, la situación no está tan bien,
porque la presión de la ciudadanía no es suficiente, aunque como dice Yasmín, ya está viendo ciertos atisbos, porque estarán de acuerdo en que no solamente es responsabilidad de los gobiernos o los gobernantes. Claro, por supuesto. Si comparamos, por ejemplo, vamos a decir, los movimientos ciudadanos o las ONGs, por ejemplo, en México con Europa, digo, sin hacer escándalo de México, pero son diferentes, o sea, sí, es cierto. O Estados Unidos, por ejemplo, donde las ONGs pesan más y de alguna manera con todas las dificultades, o sea, es más escuchada la ciudadanía. ¿No creen que falta un buen trecho para que para una ciudadanía más madura y más participativa y más exigente? Porque retomando lo que decía yo hace rato, pues aquí nunca pasa nada y cuando pasa tampoco pasa, entonces claro, puede pasar todo y bueno, parece trabalengües, pero no va a pasar nada. y aún así hay un elemento interesante, que es la llegada de la era digital, las redes sociales, como las aliadas, o sea, como el factor de alianza fundamental para la gente, para los ciudadanos en general, y como las redes sociales han demostrado en otras sociedades la capacidad de movilización y alcances que tienen, y en México empieza poco a poco a sentirse la influencia de estas alternativas digitales de los nuevos tiempos. Las interrogantes: ¿los partidos políticos y sus estrategas y líderes entienden la dimensión de las redes sociales, sus alcances, conocen su lenguaje, entendieron ya que es una de las muy pocas vías para que verdaderamente puedan tender canales de interlocución, sobre todo con las nuevas generaciones? Parece que todavía esto no lo hacen. Así es. Bueno, pero si hay remedio o no hay remedio. Sí, claro que sí. ¿Cuál es? El remedio es la organización de los ciudadanos, la exigencia para que se profesionalicen los políticos, y un asunto clave que suele mencionarse como bandera en todos lados: el combatir la corrupción y la impunidad, pero no nada más en los ámbitos de la justicia. Raúl, quizá mejorar la educación también. Claro, por supuesto, es un asunto multifactorial. Quizá en el fondo también es un problema de educación. Por supuesto, tienes toda la razón. ¿Hay remedio o no hay remedio? Claro, necesitamos empezar desde los niños. Sí. A enseñarles a que tienen que pagar impuestos, cómo, que no debe de haber impunidad. Desde ahí tenemos que forjar las nuevas generaciones, porque bueno, eso se va a traducir que a 5 años, que a 10 años haya un cambio de fondo. Hay que reinventarse. Así es. Sí, porque uno observa, vamos, no sé, Raúl, Yasmín, las últimas 2 o 3 décadas, y es que es crisis tras crisis, o sea, realmente si repasamos lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años, si repasamos lo que ha pasado, por ejemplo, con el nivel de vida, que no ha crecido. Hace 30 años, por ejemplo, para variar, no había el poder tan corrosivo, ¿no? del narcotráfico, por ejemplo, porque no tenían tanto peso como el que se tiene ahora, y teníamos un sistema hegemónico priista. Sin embargo, ahora sí que la nota constante ha sido la crisis, la discordia, la impunidad, la impunidad, y finalmente la gente en sus casas tiene poca esperanza, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, y retomaría algo que hace un rato se mencionaba: la necesidad de construir un nuevo perfil de ciudadano en México, con una formación político-ideológica sólida, o que vaya poco a poco agarrando solidez, diría, pero también que los ciudadanos, en su gran derecho de ejercer el poder de su voto, califiquen a los partidos y a sus candidatos. Ese es un ejercicio que en México creo que puede darse el 7 de junio. Bueno, ahí está de manera incipiente, quizás un poco, ¿cómo diría? Sin el alcance y la envergadura que debía tener. Ahí están los candidatos ciudadanos. De alguna manera la gente siente que con todos los problemas las elecciones son limpias, en fin, no todo se ve negativo al parecer esta vez, y está también ahí la consideración de qué va a pasar a raíz de todas las situaciones que hubo en la elección a presidente de la República
reciente, al parecer, bueno, pues puede ser que se acote. Me decía la otra vez alguien que las campañas, por ejemplo, ahora los partidos ya, el INE ya ha establecido lineamientos más detallados para campañas más austeras. Sí. Lo que decía Yasmín, a lo mejor es difícil evitar la penetración de dinero sucio a las campañas, etcétera, etcétera, que haya otros abarca, bla, bla, bla. Pero les pregunto, ya como comentarios finales, ¿hay algunos signos de optimismo de que nos permitan decir, bueno, esto puede mejorar? Porque para no sonar tan pesimistas. Sí, por supuesto. Y yo diría que las instituciones en México, a pesar de las coyunturas tan críticas que se han enfrentado, por ejemplo, en 1994, ese año tan conflictivo, tan rudo para el país, finalmente salieron avantes. Y también las instituciones lograron dejar una enseñanza, aunque no muy favorable, cuando la alternancia en el poder con la llegada del PAN a la presidencia de la República permitió entender en los hechos que por supuesto que el voto ciudadano puede causar cambios importantes, y este mismo proceso fue el que llevó de regreso a la presidencia al PRI, pero es el mismo que ahora podría exigir, obligar obligar a los políticos y reencauzar hacia dónde debe México. ¿También ves algún motivo o indicios de optimismo, ¿no? Sí, porque la ciudadanía tiene que investigar ahora si por quién va a votar. Tiene que ver que si hay opciones y debe de investigarlas bien, si no tiene un escándalo, o si es ratero, pues que robe menos, ¿no? Que no robe poquito. Bueno, de preferencia que no robe, porque qué barbaridad, ¿no? Pero ya que si va a robar, pues que sea mesurado. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Desiderio. Hemos estado en su segmento de Percepciones y Realidades. Yo soy Desiderio Morales. Nos veremos aquí el próximo miércoles, como todas las semanas, de 7 a 8 de la noche. Buenas noches y otra vez muchas gracias. Gracias.